Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a otro episodio de la Zona Neo Retro, donde la nostalgia se entrelaza con el futuro. Soy José Manuel, su guía en este viaje de los clásicos de la electrónica. Hoy nos sumergimos de lleno en la era de los 64 bits y por supuesto vamos a desenterrar un clásico que ha marcado generaciones. Consola que con cada polígono y cada píxel nos llevó a mundos totalmente inexplorados. Gente, hoy hablamos de la legendaria Nintendo 64. Miren, aquí está. Y sigue funcionando. Por supuesto, es una gran consola que todo coleccionista ha de tener, que nos regaló grandes juegos, grandes accesorios. La cosa con esta consola es que de alguna manera también contribuyó a la forma que vemos el mundo digital de los videojuegos de hoy día. Y lo cierto que con este innovador joystick tridimensional de la época, la Nintendo 64 de alguna forma le hizo la competencia muy bien a la Play 1 en esa época. Y todos estos momentos de juego con la tecnología de la Nintendo 64 definitivamente nos llevaron a otro nivel. Toda esta tecnología que tenía la Nintendo 64 en su época nos ha llevado a aventuras épicas. Desde el salto de Mario en el castillo de Peach en el Super Mario 64, hasta los enfrentamientos de los Zeldas en un vasto Hyrule. Y la verdad que esta consola sin par marcó una época dorada en la historia. Pero gente, no es solo nostalgia. De alguna manera también es tecnología avanzada. Y si miramos un poco atrás, la Nintendo 64 nos ofreció gráficos revolucionarios en la época, nunca antes vistos en su tiempo, un sonido envolvente épico y por supuesto toda una colección de clásicos que a día de hoy resuenan. ¿Recuerdan el GoldenEye de 007, el Killer Instinct, el Mario 64, el Mario Kart, el Yoshi Story? El Zelda Majora's Mask, el Ocarina, etcétera, etcétera. Todos estos tesoros, quienes lo han jugado lo saben, que son los clasicazos de la Nintendo 64 y que son parte de la marca de Nintendo, a la vez que tiene la esencia misma de la diversión, mientras recordamos cómo se tejieron con el hum de los cartuchos y el clic del joystick. Porque en la Zona Neo Retro analizamos cada píxel de la historia. Gente, revivamos el pasado, aquellos maravillosos años, con los que hemos creado un futuro lleno de recuerdos. Así que, ¿están listos para sumergirse en la nostalgia reinventada? Muchachos, quédense con nosotros, solo en Barrio Oscuro TV. Adéntrese con nosotros en la esencia de la Nintendo 64, donde la nostalgia se fusiona con la innovación. Hoy desenterramos los secretos detrás de la magia de esta consola que cambió la forma en la que jugamos. La Nintendo 64 no fue solo una gran consola, fue un portal a mundos inexplorados. Sus juegos no eran simples pasatiempos, eran epopeyas digitales que nos sumergían en emociones que aún recordamos. Pero, ¿cómo la Nintendo 64 logró capturar nuestros corazones? Para descubrirlo, hemos visto testimonios de expertos en videojuegos, y aquí les vamos a mostrar la experiencia de un verdadero conocedor de la era de la Nintendo. Según expertos en videoconsolas, la Nintendo 64 fue una revolución en sí misma. Claro que si lo comparan con las consolas de ahora, las comparaciones son odiosas, obviamente, pero en su día, su procesador de 64 bits nos dio mundos más grandes y complejos, y el joystick analógico tridimensional añadió una capa de inmersión que nunca antes habíamos experimentado. El impacto visual y auditivo de los títulos, como es el Mario 64, no se puede subestimar, gente. Cada nivel, cada melodía, se convirtieron en partes fundamentales de nuestra infancia. Pero ¿qué hay de la innovación detrás de la escena? La Nintendo 64 también nos dio la introducción del Rumble Pack, sintiendo la acción en nuestras manos como nunca antes, y por supuesto no podemos olvidar los entrañables cartuchos. Cada uno no era solo un juego, era un auténtico tesoro que cargábamos con tantísimo cuidado. Y tampoco podemos olvidarnos de ese ritual de soplar el cartucho para que funcione, un gesto que todos recordamos con una gran sonrisa. Pero hablemos de los juegos que forjaron nuestra nostalgia. Desde los mundos del Mario 64, las carreras del Mario Kart, las máscaras del Zelda,
Las legendarias batallas del Smash Bros. Por favor, qué clasicazos. La mayoría de los títulos producidos para la Nintendo 64 eran una obra maestra única. Y claro, ¿quién puede olvidar la batalla contra Bowser en el Super Mario 64? Esa sensación de triunfo, cuando la habías derrotado y alcanzabas la cima. La Nintendo 64 no solo nos dio juegos, nos dio grandes historias que contamos una y otra vez. Porque si se paran a pensar, toda persona que haya conocido esta consola, que haya jugado un poquito, aunque sea con su vecino, va a tener grandes recuerdos de todos estos juegazos. Y gente del barrio, nos gustaría leer sus comentarios, para saber cuál es el momento que más añoran de la legendaria Nintendo 64. Pero antes de continuar, después de todo este bombazo nostálgico, me gustaría dejarles una pregunta para reflexionar. ¿Cómo ha influido la Nintendo 64 en su amor por los videojuegos? O sea, piénsenlo a fondo. ¿Realmente amarían tanto las nuevas generaciones de consolas si no hubieran jugado estos clásicos que los han remasterizado una y otra vez en la historia de Nintendo? O gente, veamos un ejemplo más gráfico. Vean qué clásicos. El Yoshi Story. El Zelda Ocarina, señores, esto sí que es un juegazo. El Majora's Mask. El Mario Tennis. El legendario, el inimitable Mario 64. Anda que no metimos horas a este. El Mario Party. El Donkey Kong 64. El Mario Kart, señores, a día de hoy se sigue remasterizando. Y por último, y mi favorito, gente, el Smash Bros. Y sí, me faltarían unos cuantos, como el Killer Instinct, el GoldenEye y alguno más por ahí. Pero en verdad, ¿vieron qué colección, pequeña pero de calidad? Bueno, aparte de todo ese montón de horas jugadas que le hemos dedicado en nuestra infancia, ¿ustedes recuerdan esa emoción de desempacar la consola de la caja por primera vez? Ese sonido tan mítico, mientras te sumergías en un nuevo mundo. Definitivamente, esos momentos atesorados son los hilos que tejen la manta de la nostalgia. Pero señores, la magia de la Nintendo 64 no solo reside en sus bytes y en sus bits, sino en todos los ratos buenos que creó para cada uno de nosotros. Gracias por compartir de nuevo este viaje con nosotros, gente del barrio. Aquí cada episodio es un nuevo momento para reconectar con nuestras raíces. Celebrar lo que fueron aquellos maravillosos años y explorar todo aquello que aún está por venir. Pero esto no es solo nuestro viaje, también es el suyo. ¿Cuál es su historia con la Nintendo 64? ¿Cuál fue el juego que más le marcó de esta consola en su infancia? Cuéntenos en los comentarios y mantengamos viva la llama de los clásicos. Y nada, gente, pronto les caemos con más. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!